en lo que pasó, nadie va a saber más de la guerra civil de lo que sabe. Nada más. No va a saber nada más. Ni siquiera va a saber qué eran los sucesos de Arnedo, que eso sí le van a preocupar. ¿Y qué fue esto, no? La historia de la saca del 36 es lo más importante, lo más trágico, lo más duro, ¿no? Pero hay mucho más, ¿no? Desde el año 34, desde este periodista que llega a Arnedo, para saber cómo vive Arnedo 2 años después de los sucesos de Arnedo. Los sucesos de Arnedo son una especie de protagonista de la primera parte de la novela y casi no acabamos de saber, salvo por detalles que van sumándose, lo que ocurrió. Al final sí que podemos saberlo. Cualquiera que tenga curiosidad, pues que acabe leyendo La República en la Plaza, el libro de Carlos, donde se cuenta realmente cómo, qué, cuándo y qué pasó en los sucesos de Arnedo. Pero es una forma, como decías, de introducir elementos como, por ejemplo, uno de los protagonistas va a escribir su historia, que nosotros la vamos a leer en la primera parte del año 1964. Y 1964 es el año de los 25 años de paz. Llevaban a la gente a ver la película ese año de Franco, ese hombre. A nosotros nos llevaban en clases, no digo formados, pero pasaba el acomodador. Al final, antes de que acabara, para aplaudir. La verdad que nosotros estábamos mucho más interesados y mucho más preocupados por ver si nos podíamos sentar según con qué compañero de clase, que por ver las historias y las aventuras de aquel señor que aparecía. Pero aquel señor aparecía. Claro que contamos estas historias. Y luego, cuando llegamos a los años 79, 80, 81, vuelven a existir los problemas, vuelve a existir lo de Vitoria o vuelve a existir el 23F. Todo eso forma parte, de alguna manera, de ese trasfondo en el que se van a mover los personajes de esta novela. Hay gente que lo plantea. ¿No habéis escrito ya? No está. Yo creo que se ha escrito seguramente más, Carlos nos lo podrá confirmar, sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. No lo sé, si se ha escrito más que sobre la Guerra Civil, pero en todo caso mucho, sobre la Primera Guerra Mundial o sobre la Guerra Civil Americana. En todo caso es importante saber algo más que lo del 1.000.000 de muertos, que nos decía Gironella. Es importante saber mucho más que eso. Es importante saber los aspectos bélicos, los aspectos económicos, los aspectos diplomáticos, los aspectos sociales, cómo vivía la gente, cómo moría la gente. Y ya no solo hablo del frente, sino de la represión. Todo eso tenemos que seguir escribiendo, porque además escribimos muchos sobre los que no escribieron anteriormente nada, sobre los que no existían, lo que yo he llamado en el libro, porque un señor de la Rioja Alavesa me dijo la palabra de los tumbaos. Estaban tumbados, nada más. Hay que escribir, no hay que tener miedo a que se pueda escribir. Yo cuando alguien me dice, no hay películas sobre la guerra civil, digo, yo me gustaría que hubiera más y sobre todo que fueran mejores. No digo con esto que sean malas. O sea, Cecilia es una chica de 18 años que tiene una abuela y que tiene... Y el otro, y son gente que tiene toda esa tragedia, y toda esa esperanza, porque yo lo he dicho ya alguna vez, ¿no? Que es una novela, lógicamente, donde hay muerte, pero hay vida. Yo pretendía también esa historia, que haya más vida que muerte. Por eso el final es esta chiquita que nos va a contar toda la historia. Por eso el final es de esperanza. El final siempre es que seguimos. Y yo lo veréis, que os lo escribo, ¿no? Porque claro, lo tengo fácil con el libro, ¿no? Lo que pasó, pasó. Pero nosotros seguimos adelante, seguimos trabajando y seguimos empeñados en ese futuro mejor. Lo que pasó es un título que nos gustó y además no encontramos otro, no digo ya mejor, sino ni siquiera comparable, ¿no? La idea es que en La Coruña, que en Huelva,
en cualquier otro lugar, pues cualquier persona pueda leer estas historias, esta novela. Y eso hace que al final no sea exactamente una novela sobre la guerra civil, sino que es en realidad una novela sobre la guerra, sobre el fenómeno histórico de la guerra, sobre el absurdo de la guerra, sobre el absurdo de la condición humana. Y eso es un logro que en 200 páginas lo ha conseguido de una forma maravillosa. Todo el mundo que conoce aquí Nunca pasó nada va a decir, ¿y ahora lo que pasó? Y claro, no puedes decir que no tenga que ver una cosa con la otra. Pero no era mi intención que esto fuera así en el sentido de que fuera necesario haber leído ese tochazo para poder leer esto, nada que ver. Esta novela tiene 200 páginas, no las 1000 que tenía el Aquí Nunca pasó nada, por lo tanto, si se os cae, por ejemplo, al pie, no os va a hacer mucho daño. También esto de que sean 200 páginas tiene su punto flaco, como me decía esta mañana un amigo por Facebook, ¿no? Le confesaba que el libro le ha salido caro, porque se lo ha leído en un día. Benditos aquellos que tienen la posibilidad de leer 200 páginas seguidas. Escribir para mí se empieza leyendo, que lo primero para escribir hay que leer. Y lo segundo, leer. Ya, finalmente, y en tercer lugar, leer. Y si queda tiempo, y siempre queda tiempo, luego ya escribimos. Escribir una novela, el proceso de escribir es en sí mismo una novela. Y además rocambolesca. De cómo llegas, de cómo empiezas, de cómo sigues y de cómo acabas. Uno elige el tema, o a veces el tema lo elige a uno. Es una historia que le cuentan, es una preocupación, es una información, es una inspiración divina, o al menos homérica, que te ayuda a centrarte, a pensar, a creer que puedes escribir algo sobre algo. Cuánta sangre se ha perdido, cuánto honor herido en estas guerras crueles sin laureles. Cuánta hambre se ha pasado, hambre por cada lado, hambre de paz, hambre de hombre honrado. Ahora vivo a costa de 1 millón de muertos, 1 millón de tumbas, 1 millón de espectros. Ahora vivo a costa de 1 millón de cuerpos, 1 millón de sombras.